Imagina que tu entrevistador se despide de esta manera, con esa sonrisa que estás viendo en pantalla. ¿Qué crees? ¿Te habrá ido bien o mal en la entrevista? La realidad es que no importa. La sonrisa o esta amabilidad que tienen los entrevistadores contigo no es indicador de nada en el éxito de las entrevistas, pero es muy natural que las personas lo confundan con eso. Yo recuerdo que cuando trabajaba como headhunter en Adecco Professional, alguna vez una farmacéutica me pidió ayuda buscándole un cargo de gerente comercial. Tenía que presentar candidatos para este rol y el gerente general me pidió agendarle toda la mañana con 5 candidatos. Yo tenía esta práctica que luego de que mis candidatos iban a entrevista, me gustaba llamarlos para saber cómo les fue en esa entrevista. Recuerdo que llamé a los 5 candidatos después de la entrevista y todos me respondieron de la misma manera. Juan Diego, no te imaginas, esta entrevista fue increíble, el gerente general me trató súper bien, me sentí muy bien, yo creo que me quedo con este proceso, yo creo que esta es la empresa para mí. Los 5 candidatos me dijeron lo mismo. Pero luego, al final de la tarde, pude hablar con el gerente general y le pregunté, ¿cómo te fue con los candidatos? Para mi sorpresa, su respuesta fue, Juan Diego, la verdad es que ninguno me convenció, ¿me podrías presentar más candidatos? Y esto puede sonar triste, injusto o como lo quieran poner, pero es la realidad de quienes están presentando entrevistas en el día a día. A mí siempre me causó demasiada curiosidad por qué los candidatos sentían que les iba bien en las entrevistas. E investigando y hablando con muchas personas, comencé a entender que era la sonrisa o la amabilidad que tenían las personas para ellos pensar que les había ido bien. Pero una decisión de contratación no solo se basa, o al menos en las empresas responsables y las empresas que están creciendo, no se basa en quién te cayó bien. Se basa en quién realmente puede resolver problemas y generar resultados positivos para la compañía. Por eso, yo siempre les voy a proponer esta estructura. Esta es la estructura con la que ustedes deberían afrontarse a lo que es una entrevista de trabajo. Antes, durante y después. Que les vaya bien en una entrevista no es llegar a la entrevista y simplemente hablar y saberse todas las respuestas correctas para la pregunta. La posibilidad de tener éxito en una entrevista depende de cómo llegas de preparado, qué tan bien ejecutas la entrevista y luego qué tan bien sabes hacer ese seguimiento o te comportas después de la entrevista. Y hoy vamos a tratar de descifrar eso. Exactamente qué debería hacer yo en el antes, en el durante y en el después. Comencemos por el antes. Si a ti te citan una entrevista, supongamos, y para este caso hipotético, te citaron en Unilever. Y entonces, claramente vas a visitar la página web. Si no visitas las páginas web de los lugares que te entrevistan, eso es lo primero, eso es súper básico y eso lo hacen todos los candidatos, o al menos la mayoría de ellos. Entonces, esto no marca un diferencial para ti. Visitar una página web es algo rutinario de cualquier entrevista a la que vas a ir. Pero puedes ir un poco más allá. Y les recomiendo a las personas que se están preparando para una entrevista que hagan lo siguiente. Vayan a la zona de noticias en Google y directamente en las noticias colocan el nombre de la compañía en la que van a ser entrevistados. En este caso, por ejemplo, están viendo las noticias específicas sobre Unilever. Ejemplo, Unilever va a entrar a un canal de farmacias con su nueva división independiente. Esto les ayuda un montón para entender el crecimiento de la compañía. Unilever recibe un reconocimiento por promover la equidad de género. Es un tema de conversación interesante si surge. Las marcas con propósito de Unilever, y por ahí bajando recuerdo que vi incluso que Unilever estaba cambiando de presidente. ¿Y ustedes creen que eso no es relevante para una entrevista? ¿Ustedes creen que eso no les permite formar conversaciones profesionales y dejarlos como candidatos inteligentes y actualizados? Sí, esa es la versión que ustedes quieren dar de la entrevista. Y quizás ni siquiera lo mencionen en entrevista. Puede que no surja el tema porque llegó un entrevistador que se demoró 5 minutos con ustedes. Pero ¿no es mejor estar preparado? ¿Qué pasa si realmente les toca un entrevistador que arma una conversación? Allí es donde ustedes deberían posicionarse como candidatos diferentes. Pero luego viene la investigación del entrevistador. Supongamos que ustedes tuviesen entrevista conmigo. Yo esperaría que si ustedes son candidatos exigentes consigo mismo y se toman en serio la posibilidad de conseguir un muy buen empleo, van a investigar a sus entrevistadores. Quien mañana tenga una entrevista conmigo puede investigar muchas cosas sobre mí y las puede investigar mirando mi perfil de LinkedIn, seguramente otras redes sociales también, pero al menos el perfil de LinkedIn. Y esto no se tiene que sentir como que
alguien es un stalker o que está obsesionado con el entrevistador. No, se tiene que sentir natural. Pero al investigar ese perfil de LinkedIn van a encontrar que pueden aprender los lugares en donde estudió la persona, los lugares en donde trabajó, los cargos que ha tenido, las experiencias en las que se ha certificado, diferentes elementos que permiten facilitar la empatía y que van a hacer que la persona se sienta cómoda. No van a llegar y decir, hola, mira, es que me leí toda tu biografía y ahora sí, hablemos de ella. No, van a ser pequeños comentarios que hagan sentir cómodos a la persona. Nosotros, incluso dentro del programa, lo que hacemos es que miramos el perfil de las personas y además nuestro equipo lo que hace es hacer una predicción del estilo de comunicación basado obviamente en la interacción que tienen las personas dentro de la red social de LinkedIn, y eso nos permite saber cómo actuar ante ese entrevistador. Para quienes quieren un tip, si algún día tienen una entrevista conmigo, y esto lo saben las personas de mi equipo, aquí están todos los consejos, ¿sí? Aquí están todos los consejos de cómo alguien debería actuar conmigo para facilitar la empatía, porque como vamos a ver más adelante, la empatía es un elemento central de favorecer la decisión hacia nuestro lado. Pero luego de que hemos investigado a ese entrevistador, viene la parte de networking. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver el networking con la entrevista? Si se supone que en la entrevista, si yo hago bien la entrevista, ¿para qué necesito el networking? Mentira. Nosotros somos muy, pero muy quizás intensos con el tema, pero es porque lo vemos funcionar. La razón por la que Celigo crece mes a mes, por la que el equipo crece, por la que tenemos cada vez más casos de éxito, es precisamente el networking. Es precisamente el hecho de que podemos armar relaciones profesionales de valor y digamos que le abrimos la puerta a todos nuestros usuarios para que también la sepan hacer. Eso realmente es lo que queremos. Entonces supongamos que tienes la entrevista en Unilever, en una herramienta como aleja.com.co, que es la herramienta que nosotros usamos para manejar el programa y que para los que se queden al final del video se van a enterar cómo tenerla ellos también. En aleja.com.co lo que hacemos nosotros es que te pedimos que organices todas las personas que conoces. Y esto marca una diferencia grandísima. Pero, ¿por qué? Porque tu perfil de LinkedIn tiene agregadas un montón de personas que tú realmente no conoces. Y aunque busques Unilever en LinkedIn, te van a salir personas que aunque tienes agregadas, no te van a poder ayudar rápidamente. Porque recuerda que una entrevista te la dan de un día para otro. ¿Cómo vas a hablarle a alguien en frío solo para la entrevista? Lo puedes hacer, algunos te ayudarán, pero te demorarás más. Lo que hacemos con Aleja es que cuando tú colocas Unilever, tú puedes saber las rutas de networking para conectar con esa persona y armar una conversación. Te va a dar la opción de mirar entre los contactos que tú tienes, que son contactos reales, no son contactos falsos digamos que no son contactos que realmente no te conocen, sino gente con la que tienes conversaciones, digamos, de una manera muy sencilla, o puedes mirar contactos que yo puedo llegar a conocer. Pero las rutas de networking que te va a proponer Aleja siempre van a dar prioridad a aquellas personas que tú realmente conoces. Y esto marca la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con el otro podemos entrar más rápido a aprender lo que necesitamos. Cuando armamos esas conversaciones vamos a preguntar primero por cultura, cómo es trabajar en esta compañía, luego por el proceso, a quiénes eligen, ¿sí? ¿Qué tipo de perfil digamos que es más aceptado en esta compañía o en esta área, o esta persona que me va a entrevistar, cómo es? Esos pequeños consejos marcan completamente la diferencia sobre cómo yo me voy a comportar en la entrevista, y además me ayuda a no sentirme un desconocido, a no sentirme como alguien que está rogando que le vaya bien en la entrevista cuando no se ha preparado. Esto es lo que deberías hacer antes de la entrevista. Pero ¿qué pasa luego? ¿Qué pasa cuando llegas? Y aquí no vamos a dar los consejos básicos de llega puntual, vístete de la manera correcta, mira por internet cuál es la forma más fácil de llegar. Eso tú ya lo tienes que saber. Esto es un poco más orientado a la ejecución. ¿Cómo ejecuto yo la mejor entrevista posible? Cuando entras a la entrevista, el siguiente elemento es empatía. La mayoría de personas confunde la empatía con la sonrisa, con que alguien te trate bien, y allí está el error. La empatía no es eso, jamás ha sido eso, ¿sí? Nuestra forma social de hablar de empatía sí tiende a ser esa, pero en la realidad la empatía lo único que es que la persona se sienta cómoda interactuando contigo, pero lo cómodo que está alguien contigo se expresa completamente diferente por su cultura, o sea, su lugar geográfico incluso, y lo que ha aprendido la persona que es correcto. Hay personas que son supremamente expresivas. Creo que yo soy expresivo cuando estoy hablando todo el tiempo, y ustedes lo pueden ver mientras ven este video, se están dando cuenta que yo trato de expresar todo lo que quiero,
a través del rostro y eso hace que en ocasiones sea fácil leerme. Pero hay personas que tienen menos expresiones faciales, menos expresión facial y por eso no significa que no se sientan cómodos con nosotros. Hay que aprender a manejarlos. Y la empatía es un tema tan profundo y tan interesante que estoy seguro que vamos a hacer un entrenamiento específico de eso. Si lo quieren, por favor, colóquenlo allí en los comentarios para tenerlo presente y coordinar en todos los entrenamientos semanales que hacemos realmente cuál les interesa. El de la empatía creo que merece un solo video de entrenamiento, un solo espacio de estos live. Cuando hacemos empatía nosotros en Céligo tomamos la teoría del DISC, que es una teoría que explica la comunicación de las personas, incluso muy orientada hacia la personalidad. No vamos a entrar en tanto detalle porque no es cuestión de este video. Pero la forma más sencilla de entenderlo es que hay personas que manejan su comunicación de una manera muy distinta. Como lo podemos ver en esta figura, hay personas que lo manejan de directo y abierto, indirecto y precavido, directo y precavido o indirecto y abierto. Como pueden ver aquí, hay dos elementos importantes. Lo directo que se comunica a alguien cuando está hablando y lo abierto que se comunica a alguien. Esto causa una gran diferencia porque imaginemos lo siguiente. Imaginemos que la persona que está calificando al que se está comunicando de manera directa es alguien indirecto. Cuando hablamos de directo, hablamos de alguien que llega al objetivo de su comunicación de una manera muy rápida, ¿sí? Lo que se entendería como concreto. Y por el otro lado tienes a las personas indirectas, que no significa que no se sepan comunicar, porque es una carga social que le damos nosotros a este estilo de comunicación. El indirecto lo único que significa es que necesita dar más contexto antes de llegar a su objetivo de la comunicación. Entonces, si un indirecto está evaluando a un directo, al directo le va a ir mal, porque no está dando suficiente contexto, está avanzando demasiado rápido. Pero luego tienes al directo. Si el directo está evaluando al indirecto, lo que va a sentir es que el indirecto habla mucho y no le dice nada. Y ambos son errores. ¿Por qué? Porque la entrevista no está hecha para ti. La mayoría de personas piensa que la entrevista está hecha para que ellos se sientan bien o escuchados, pero en la práctica esto es casi un proceso comercial, un proceso de negociación. Entonces, tu objetivo es igualar el estilo de comunicación de tu interlocutor. Si ellos se comunican de una manera muy directa, yo me voy a comunicar de una manera directa. Si ellos se comunican de una manera indirecta y quieren dar contexto y quieren aprender más de lo que yo hago, le voy a dar toda esa información. No voy a tratar de imponer mi estilo de comunicación porque lo único que haría es incomodar esa empatía. Pero ¿por qué nos enfocamos tanto en la empatía? Por lo siguiente, y es que tu entrevista va a coger dos posibles lugares. Solo hay dos posibles formas de que te entrevisten. La primera es que se vuelva una conversación y la segunda es que se vuelva un interrogatorio. Claramente la posición de mayor poder para ti es la de conversación. Tú no quieres que tu entrevista se vuelva un interrogatorio, pero no lo controlas. Puede que se vuelva así y tienes que saber afrontar las dos situaciones. Tu objetivo, apenas llegas y tratas de hacer empatía con tu interlocutor, identificando cómo quiere él que te comuniques con él, lo que haces es tratar de volverlo una conversación. Y puedes usar diferentes elementos que harías cuando quieres facilitar la conversación con una persona, pero en la entrevista casi siempre lo que va a funcionar es hacerlo de la siguiente manera. Imaginemos que yo te estoy haciendo una pregunta y yo te digo, bueno, y cuéntame sobre tu experiencia profesional. Y entonces tú quieres hablar que trabajaste en Coca-Cola. Me dices, no, mira, yo trabajé 5 años en Coca-Cola como coordinador de planeación financiera y actualmente estoy teniendo más responsabilidades en el proceso de implementación de SAP. ¿Ustedes han manejado SAP? A eso yo los llamo mini preguntas. Obviamente son preguntas, pero lo que hago es que son preguntas que facilitan el hecho de que mi entrevistador comience a hablar. Porque lo que no queremos es que se queden callados todo el tiempo. Si tiene un estilo de comunicación directo, no se le va a hacer tan agradable que le estés preguntando cosas. Pero lo que vamos a tratar de hacer es engancharlo con la comunicación y que él sienta que esto es más conversacional y que no es él el único que va a hablar. Porque es importante que tú hagas preguntas. Si estás haciendo empatía, va a ser más fácil que lo lleves hacia la conversación. Y si lo llevas hacia la conversación, va a ser más fácil hacer lo siguiente, y es averiguar el perfil el perfil que ellos quieren. Porque luego de hacer empatía, lo que tienes que hacer es entender el objetivo de tu entrevistador. Recordemos que cuando se está buscando a alguien para un cargo,
Lo básico ya se cubrió en la llamada. La razón por la que te llaman entrevista, la razón por la que quieren agendar un espacio contigo, no es otra que tratar de saber o descifrar si tú tienes aquello que ellos no pueden poner en papel. Esos criterios que no están escritos, por muchos motivos, ellos necesitan saber si los tienes. Y solo lo pueden descubrir preguntándote, conversando contigo. Y no lo van a hacer de la manera más sencilla, a menos que sean entrevistadores muy junior. No lo van a hacer de la manera más básica, como decirte, ¿a ti te gustaría trabajar acá? O ¿te sientes cómodo trabajando con millennials? O lo que sea que te quieran preguntar. Ellos no pueden hacer eso, sería demasiado evidente. Lo que necesitan es escucharte y allí deducir si tú realmente cumples con esos criterios que ellos no te quieren contar para no darte todo el poder. Pero esta vez, yo que vengo de ser headhunter, ahora estoy del lado del candidato y necesito que los candidatos que representamos en Celigo sean lo más exitosos posibles en estas entrevistas. Entonces, lo que tratamos de hacer es que cuando volvemos la entrevista conversacional, vamos a encontrar que la persona puede tener muchas posibilidades de contar su experiencia. Por eso es que les muestro mi perfil de LinkedIn. Aquí ven algo de la experiencia profesional que yo tengo. Cuando trabajé en Spring Professional, que es parte del grupo ADECO, cuando trabajé en Schumann Talent, cuando trabajé en Mentes Positivas Consultores. Ustedes pueden ver aquí que yo le pongo varios nombres a los cargos que he tenido. Claro, esto es en parte por el algoritmo de LinkedIn y por ciertas estrategias comerciales que aplicamos dentro de Celigo, pero imaginemos que no, que yo estoy postulándome a un proceso y me llamaron a entrevista. Si yo estoy con un entrevistador, lo primero es que voy a hacer empatía, pero luego que hago empatía, voy a descubrir lo que él quiere saber de mí. Otra vez, la entrevista está hecha para los entrevistadores, no para ti, no para los candidatos. Entonces, como estamos volviendo este proceso conversacional, yo voy a tratar de hacer preguntas, pero preguntas interesantes, preguntas valiosas. No vayas a perder el tiempo preguntando cuántos días de vacaciones van a dar en la compañía. No es el momento, te estás jugando la posibilidad de que te llamen para un cargo interesante, para un cargo importante. Allí es donde vamos a hacer preguntas que marcan la diferencia. Si yo estoy volviendo a este tema conversacional, yo puedo hacer preguntas como, bueno, y cuéntame cuál es el objetivo del cargo. ¿Tú quieres saber eso? Luego, cuéntame, rol anteriormente, ¿cuáles son los indicadores de gestión de este cargo? ¿Cuáles son los planes de la compañía o los planes del área? ¿Qué crecimiento se espera en los próximos meses? Todo eso hace que tú entiendas rápidamente la estrategia de la compañía y armes tu discurso a partir de él. Porque si el entrevistador hace pregunta y solo te deja hacer preguntas hasta el final, tú le estás contando tantas cosas que él no va a poder recordar todo. Lo único que va a hacer es perderse y decir, el candidato era bueno, pero me parece que era muy orientado hacia headhunter o hacia líder de atracción de talento. Pongamos el ejemplo con mi experiencia. En mi experiencia, yo podría aplicar quizás a dos roles generales con esto que les estoy mostrando, ¿no? Por un lado, puede que trabaje como headhunter o business developer en alguna compañía de servicio, de consultorías quizás, o podría estar orientado hacia liderar toda la estrategia de atracción de talento de una compañía. Yo no sé, antes de llegar a la entrevista, en detalle ellos qué necesitan, y lo voy a descubrir interactuando con mi entrevistador. Por eso es que tengo que tratar de volverlo conversacional, porque si el entrevistador me dice que quiere más un headhunter, yo le tengo que hablar solo de mi experiencia como headhunter. Si el entrevistador me dice que quiere más un líder de atracción de talento, yo voy a resaltar toda mi experiencia de líder de atracción de talento para que él se haga una idea más clara de exactamente cómo vamos a hacer cómo va a encajar mi perfil, ¿sí?, con lo que él está buscando. Eso es lo que quieres. Quieres que tu discurso permita al otro entender cuál es ese proceso de que las experiencias que tú tienes se pueden trasladar al nuevo rol que te van a entregar. Pero luego de que haces toda la entrevista, viene una de las partes en las que muchos candidatos se equivocan, y es el seguimiento, en cómo aumenta este proceso, cómo podemos darle un proceso exitoso de continuar la conversación con estos interlocutores. Primero, es el momento perfecto para agregarlos a LinkedIn, para tratar de hacer networking con el tiempo, pero este seguimiento se tiene que sentir natural, se tiene que sentir poco invasivo, y yo les diría que apliquen la siguiente regla, que es, lo sigo primero una semana, luego 2 semanas, a las 2 semanas, y luego de manera mensual. Pero el peor error que puedes cometer en este proceso es pensar que como ya presentaste esa entrevista bien,
Solo tienes que esperar la respuesta y botar a la basura todo el esfuerzo que estás haciendo por subir tus indicadores de búsqueda de empleo. Recordemos que todo el proceso de búsqueda de empleo no se puede limitar a esperar la respuesta de una entrevista. Lo que quieres es tener un registro. Por eso, en aleja.com.co, lo que nosotros hacemos es que nuestros usuarios puedan registrar específicamente las entrevistas que están teniendo. Para luego de hacer, ellos pueden hacer el seguimiento cuando quieran, pero ya lo dejan grabado en el sistema y pueden concentrarse en conseguir nuevas oportunidades. Si te llaman a decirte que vas a firmar contrato, felicitaciones, buenísimo. Pero si no te llaman todavía, no te quedes esperando a que te llamen. Sigue haciendo tu proceso de búsqueda de nuevas oportunidades, de networking y de control de tus indicadores para que los subas y para que realmente tengas una forma de ver progresos. Eso es lo que queremos. Pero como se han dado cuenta, en toda esta parte teórica orientada a cómo presento las mejores entrevistas posibles y cómo hago para tener un impacto positivo con estos interlocutores que estoy teniendo, les hablo mucho de la herramienta de Aleja. Y es porque en Celigo la usamos muchísimo tanto para el programa de representación de nuestros niveles gerenciales, así como los nuevos servicios que estamos armando de manera tecnológica en nuestro sistema. Pero nuestra plataforma no tiene ningún costo y estamos haciendo un proceso piloto en el que estamos dando la bienvenida a los usuarios que realmente estén buscando empleo. Si tú estás buscando empleo y esto es parte de tus objetivos, creo que te interesa mucho saber que en este link, en www.celigo.com.co/lanzamiento, estamos dando accesos gratuitos para una prueba beta de nuestra herramienta Aleja. Queremos crear la mejor herramienta posible para el proceso de búsqueda de empleo y de networking. Y por eso necesitamos tu opinión, necesitamos que nos ayudes a crear algo realmente valioso. Entonces, ingresa ya mismo a esta plataforma, igual ahora dejo el link en los comentarios, y nos puedes dejar tus datos para ser contactado por nuestro equipo, darte un entrenamiento completamente gratuito de cómo manejar la herramienta y que puedas buscar el mejor empleo posible de una manera estructurada, de una manera impactante. Y más allá de todo eso, como siempre lo digo, suscríbete. Suscríbete al canal de Celigo. Todas las semanas estamos haciendo entrenamientos completamente gratuitos sobre la búsqueda de empleo, el mundo del trabajo, sobre networking, y creo que vas a encontrar mucho valor en este tipo de contenidos que tenemos.